Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos 11. Es un tema que la verdad es que siempre me apasiona. He predicado más de alguna vez sobre este tema y hoy quise también, ¿cierto?, hablar sobre esto. Romanos 11, versículo 6. El Evangelio de Romanos, le dicen algunos. Porque realmente el libro de Romanos es una carta, una epístola, ¿cierto?, del apóstol Pablo, pero es una carta que habla acerca del Evangelio. Creo que esto es súper importante dentro de lo que tenemos en esta biblioteca de libros en la Escritura. Romanos, ¿cierto?, es bastante importante. Y le damos lectura en el nombre del Señor. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Palabra del Señor. Pablo está hablando del remanente de Israel. Empieza a hablar de este remanente de Israel salvado por gracia al principio de este capítulo. Pablo llega a este versículo 6, donde se mencionan dos palabras que ha traído conflictos a través de los tiempos en la iglesia. Hay temas en la Biblia, hermanos, que son difíciles de aprender, que son difíciles de entender y temas que de repente generan conflicto entre las personas. Y podemos tener diferencias de opinión acerca de muchas cosas que hay en la Escritura. Podemos diferir en muchos asuntos escriturales. Dependiendo de la interpretación que cada uno le dé a ciertos pasajes, podemos entender cosas diferentes. Pero, y dentro de eso también hay asuntos como la escatología, por ejemplo, que podemos interpretar y basarnos en textos bíblicos diferentes y podemos creer una cosa o la otra. Podemos tener incluso muy buenos fundamentos en cuanto a algunos temas bíblicos. Pero son temas que nos pueden llevar a la confusión, quizá por la dificultad, ¿cierto? Y a veces confusos, pasajes confusos que en cierta manera, ¿cierto?, pueden generar diferentes tipos de creencias al respecto. Pero hay otros temas que la Biblia es clara. Hay otros temas que no debería generar discusión. Y cuando discutimos por estos temas, claramente explicados en la Escritura, y tratamos de afirmar algo contrario en estos temas que son prácticamente literales, no hay mucho que interpretar, ¿cierto? A veces lo hacemos por necedad y creemos algo diferente, aun cuando la Escritura visiblemente nos está diciendo lo contrario. Y esos temas, dentro de esos temas, está este que vamos a hablar el día de hoy. Estas dos palabras que se mencionan en este verso son gracia y obras. Y al respecto, debemos creer lo que la Escritura dice claramente. No podemos agregarle, no podemos tener diferente forma de pensar a la que la Escritura lo dice porque lo trata de manera muy directa. Lo trata de una manera clara en que nosotros no debiéramos, ¿cierto?, confundirnos al respecto. La Biblia es contundente en este asunto y Pablo, especialmente en esta carta y también en la carta a los Efesios, deja claro que todo lo que Dios hace con el ser humano es por gracia. Absolutamente todo lo que Él hace con nosotros es por gracia. Hay gente que piensa que a la gracia de Dios hay que agregarle buenas obras, pero el apóstol Pablo deja en claro que si es por gracia, entonces no puede ser por obras. Y si es por obras, entonces ya no hay gracia. El apóstol Pablo es muy claro en esto. De otra manera, la obra ya no es obra. Lo que Pablo está diciendo que ambas no se necesitan. Usted necesita una de ellas. Y esa es la gracia de Dios.
Porque si usted necesitara obras, el regalo de Dios, la dádiva de Dios, ya no sería un regalo, ya no sería una dádiva. No pueden ir juntas, no puede ser por gracia más obras, o no puede ser obras más gracia, no puede ser. Pablo está diciendo que es por gracia, y si es por gracia ya no puede ser por obras. Y si fuera por obras tampoco podría ser por gracia. La gracia, hermanos, es un regalo, es una dádiva que no espera nada a cambio, que no busca nada a cambio. Es un regalo. Algo que a ti no te cuesta ningún precio, ningún valor, ninguna buena conducta que tú puedas tener. Algo por lo cual tú no puedes trabajar para poder obtener. Y si fuese así, ya no sería un regalo. Pablo está diciendo que la salvación es por gracia. Es un regalo que tú no puedes comprar, no te puedes ganar. Tú no puedes hacer nada para tener ese regalo. Y si así fuera, ya no es gracia, porque te lo ha dado. Y si te pide algo, te está exigiendo una parte, que tú hagas algo, que tú obres de alguna manera, que tú tomes una decisión. Porque una decisión también es una obra nuestra, ¿cierto? ¿Entendemos eso? Por lo tanto, si fuera a través de alguna conducta, incluso una decisión tuya, ya no sería un regalo. Ya no sería un regalo. De la misma manera, si tú tuvieras que ganártelo, tampoco es gracia. Pero lamentablemente hay mucha gente que aún cree en esto, que cree que debe hacer algo, como que tenemos que conquistar a Dios para que Él pueda regalarnos la salvación. Es que tengo que hacer buenas obras para poder entrar al cielo. Hay mucha gente que lo cree, incluso muchos evangélicos lo creen de esa manera. Muchos sabemos que en el contexto católico romano, ¿cierto? Ellos acompañan la gracia más obras. De la misma manera, ¿cierto? Que a Cristo lo acompañan de otros mediadores, como que Cristo no fuera suficiente y tienen que agregarle otras personas a las cuales orarle o rezarle, como llaman ellos. Pero la Escritura, ¿cierto? Dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Ese es el único mediador. Nadie más interviene en esa relación de Dios con nosotros, solamente Jesucristo. Nosotros reconocemos que no hay ningún otro santo, que no hay ninguna otra persona entre Dios y los hombres, tal como la Escritura lo menciona, que solamente Jesucristo. La iglesia, cierto, católica tiene a Jesús rogando por ellos, pero además tienen a María para hacer como una cierta intercesión entre nosotros y Jesús, y para que después Jesús interceda por nosotros ante el Padre. La Biblia dice que solamente Jesucristo es el intermediario. Jesús es el camino, el único camino. No necesitamos de nadie más para poder complementar nuestras rogativas, porque Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. No necesitamos a nadie más. No necesitamos otros santos, otras personas, no necesitamos que nadie interceda por nosotros. Hermano, si tú estás en algún momento de dificultad, de enfermedad, si tú tienes una necesidad, tú no tienes que venir donde los pastores para que nosotros, porque estamos más cerca del cielo, como dicen algunos, podamos orar por ti. Tú puedes orar a Cristo y eso es suficiente. Si tú quieres que nosotros oremos por ti, vamos a orar por ti cuando tú lo necesites. Pero si en algún momento te sientes tan afligido que no puedes esperar a ver a un pastor, inclina tu rostro y ora en el momento. Y Dios te va a oír. Aunque no haya nadie al lado tuyo, Dios te va a oír. Es una cultura, hermanos, que está marcada en nuestra sociedad o en las religiones. Y nuestra visión de la iglesia está marcada también por esto. Porque lamentablemente nosotros a veces miramos las otras religiones y decimos, ah, sí, eso no es así. Pero a veces, incluso de manera inconsciente, creemos esto mismo.
No, es que el hermano tiene que hacer esto, el hermano tiene que salir de su pecado, el hermano tiene que hacer esto otro, aquí y allá. Le ponemos un sinfín de reglas, un sinfín de cosas que tiene que cumplir, porque si no, no es salvo. Y hacemos lo mismo si eso igual es obras, son obras. Igual son obras. Y si es por obras, ya no es por gracia. Incluso otras bautizan niños para que queden limpios de su pecado original, ¿cierto? Ese que traen de Adán, pero eso no es suficiente porque después tienen que seguir una serie de ritos, una serie de pasos, ¿cierto? Para que puedan seguir avanzando, ¿cierto? Y no vayan a perder la salvación porque la pueden perder si obran mal. Y muchos cristianos evangélicos hacen lo mismo. Es que tú no puedes estar en pecado porque si tú pecas vas a perder la salvación. Yo te quiero poner en una situación. Tú llevas una vida que ante tus ojos es una vida piadosa, una vida santa. Un día te llaman que hay alguien grave en el hospital, alguien a quien tú amas mucho. Y con la desesperación tú tomas el auto y te vas directo al hospital. Y en tu desesperación te pasaste un rojo. Ibas tan preocupado que te pasaste el semáforo que estaba en rojo. Viene otro auto, te choca y mueres en el momento. Según esta lógica, tú tendrías que irte al infierno porque pecaste. Te pasaste un rojo. Pusiste en riesgo a otras personas también. ¿Será así la gracia? No digo que te pasen los semáforos a propósito, ¿cierto? Pero hermanos, hay momentos y hay situaciones que debemos meditar también. Y en todas las situaciones debemos ver el cómo obra el Señor en tu vida. Y si Dios te salva es por gracia, no por lo que hagas. Es algo que Él te da por gracia. No, no es algo que Dios te salvó y te tienes que seguir ganando de aquí en adelante, porque si tú dejas de seguir ganándotelo o haciendo cosas que te puedan sujetar esa salvación, la vas a perder. Como que Dios cambiara de opinión. Como que Dios fuera como nosotros. Que nosotros de repente si alguien, nos llevamos bien con alguien, pero hizo algo ya, cortado. No quiero más con esta persona. ¿Será así Dios? Y volvemos a la escritura y la escritura dice que Dios no cambia. No cambia. Dios no se arrepiente. No es hombre para que se arrepienta. Dios no se va a arrepentir de salvarte. Porque Él te hace su hijo. Él te hace su hijo. Los judíos creen que se lo tienen que ganar, los católicos creen que se lo tienen que ganar, los musulmanes creen que se lo tienen que ganar, los testigos de Jehová creen que se lo tienen que ganar, los mormones creen que se lo tienen que ganar y a veces los evangélicos también creen que se lo tienen que ganar. Pero ese no es el evangelio que la Biblia nos muestra. Y ahí precisamente en ese punto llega Pablo y nos dice, no, pues que si es por obras, ya no es por gracia. Si tú tienes que hacer algo, ya no es gracia. Ya no es un regalo de Dios. Deja de ser un regalo cuando tú tienes que hacer algo para ganártelo. Pablo dice, no te lo tienes que ganar, porque Dios te lo ha regalado. Dios lo ha puesto en tus manos, porque quiso, no porque hiciste algo para ganarlo. Lamentablemente muchos siguen predicando un evangelio del terror, donde la gente está con miedo, donde la gente no puede gozarse de la salvación, porque muchos están frustrados
Y desde la mañana empiezan a cuestionarse y a dudar de su salvación porque no son perfectos, porque no son santos, porque conocen sus pensamientos, porque a veces dicen algo que daña a otra persona, porque a veces hacen cosas que les muestran que son pecados y viven atormentados en lugar de disfrutar de la salvación que Dios les dio. Si hoy fallo y no me arrepiento a tiempo, voy a morir y me voy a ir al infierno. Por un fallo, ¿vas a perder tu salvación? Puedo vivir una vida de confianza en Cristo, de devoción a Cristo, pero si en algún momento tengo un fallo, peco, ¿me voy a ir al infierno? Como dice el Reels, ¿ese es tu Dios? Bueno, dice ídolo, pero yo lo cambié, ¿cierto? ¿Ese es tu Dios? ¿Un Dios que a la primera te va a desechar? ¿Un Dios que sabe cómo eres, pero si pecas te va a desechar? ¿Te va a eliminar? Ese no es mi Dios. Y espero que tampoco sea el tuyo. Hermano, si Cristo viniera hoy, ¿estás preparado? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Tienes que estar atento, apercibido. Sí, ocupémonos en nuestra salvación, como dice la Escritura. Ocupémonos, no preocupémonos. Ocupémonos en nuestra salvación. No metamos miedo a la gente. No obliguemos a la gente a rendirle veneración a sus propias creencias o a sus propias obras, en lugar de venerar y honrar al Dios de la Escritura. Hermano, la religión te llena de miedos, te llena de temores, pero el Evangelio te llena de amor, te llena de gratitud, te llena de gozo. Ese es el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Pero tratamos de infundir el terror, el miedo. No, hermanos. Debemos seguir a Dios por amor a lo que Él ha hecho por nosotros. Y ese amor es la motivación suficiente para vivir buscándole, para vivir una vida de obediencia. Por amor, no por miedo. Por amor y no por miedo. Y muchos obedecen por miedo a perder su salvación. No, es que si hago algo voy a perderla, si hago algo me voy a ir al infierno. Hermanos, lo primero que debemos entender es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay una obra que usted haga que no esté manchada por el pecado. Incluso aquellas que pensamos que son buenas. Porque seamos sinceros, a veces no actuamos desinteresadamente. Hasta en la manera en que amamos, a veces amamos con algunas cosas que queremos obtener. U otras situaciones que podamos vivir, hermanos. Un día alguien te dice algo que te duele y vas a sentir ira en el corazón. Un día vas a ir manejando tu vehículo y se va a cruzar un peatón en un lugar donde no está permitido el paso y te vas a llenar de ganas de bajarte del auto y echarle el pelo. Un día vas a ir y se te va a cruzar un repartidor de pedidos ya y te va a rayar el auto porque pasó muy cerca con la caja esa que andan trayendo atrás. A mí me pasó, por eso lo digo. Estaba en un semáforo y pasó por al lado y pasó muy cerca y me rayó el auto. Y justo da el verde, no lo vi más. Qué ganas de que hubiera estado en rojo y haberme bajado. Porque soy humano. Porque mi corazón se sigue llenando de ira en algunas situaciones, en algunos momentos. Y todos nosotros podemos caer en lo mismo, hermanos. Todos nosotros tenemos
esa debilidad de emociones donde podemos caer y podemos actuar de manera ofensiva contra alguien. Hermano, debes saber que vas a pecar. Vas a pecar. Todos vamos a pecar. Pero tengo un fiel abogado que está intercediendo por mí, y ese es Jesucristo. Y sé que si me arrepiento, Él me va a perdonar. Si yo voy a Él con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado, Él me va a escuchar y me va a perdonar, porque Él conoce mi corazón. Él conoce lo que era, conoce lo que soy, conoce lo que voy a hacer, y aún así Él me salvó, porque Él me conocía desde mucho antes. No porque yo haya hecho cosas buenas, cosas lindas, no. Él te salvó. Él vino a morir por tus pecados pasados, no solamente por eso. Y que de aquí en adelante depende de ti lo que hagas. Él murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Murió por todos ellos. Por todos. Ahora, debemos entender que no estoy hablando de tener una vida sujeta o sometida al pecado. Porque el que vive en pecado, cierto, debe preocuparse. Preocuparse. La obra redentora de Dios te hace libre de la esclavitud del pecado. Ahora ya no sirves al pecado, ahora sirves a Dios. El pecado no es Señor de tu vida, porque ahora tu Señor es Jesucristo. Y a través de Él y su Espíritu Santo tú puedes salir adelante y crecer en santidad. Pero cuidado, no significa que vas a ser totalmente santo. Ante Dios tú eres santo porque estás viviendo la vida de Cristo. Y Él te ha salvado a través de Cristo. Pero no significa que vas a estar ajeno al pecado, que ya no vas a pecar. No, vas a pecar, vas a estar sujeto a tentaciones. Vas a tener una vida llena de situaciones donde vas a estar tentado a pecar. Y a veces vas a caer. Pero eso no significa que Dios deje de amarte. El Espíritu Santo te guiará al arrepentimiento. El pecado ya no va a ser tu deleite y Cristo ya te perdonó. Te perdonó en la cruz. Porque somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice Efesios. La fe no nace de nosotros de la nada. La fe es puesta por Dios. Dice que es un don de Dios. Dios nos da el don de la fe. Por lo tanto, tampoco es nuestro, es algo que nosotros hagamos. Dios es quien pone en nosotros el don de la fe, no por nuestras obras. ¿Se imagina llegar al cielo? Yo hice más obras que tú, soy mejor. Como decían los apóstoles, soy el primero. ¿Quién va a ser el primero? Como decía el pastor el otro día. Yo estoy aquí porque he sido santo, no como esos pecadores que quedaron allá. No, hermanos, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Y se nos viene a la mente, ¿cierto?, la parábola del fariseo y el publicano. Gracias, Señor, porque no soy como ese pecador. No soy como ese miserable que está ahí llorando, arrepintiéndose. Yo no tengo de qué arrepentirme. Eso es entender mal el Evangelio. Eso es entender mal el Evangelio. Gracias porque no soy ese ladrón, no soy esa prostituta, no soy ese drogadicto, no soy ese mendigo, no soy como ese que maltrata a su esposa, no soy como ese asesino, no soy ese violador, soy un buen hombre. Y curiosamente dejamos los pecados, nuestros pecados afuera de la lista.
la mentira, las ofensas, el pelambre. Dejamos esas cositas y las consideramos como pequeñitas, una cosa chiquitita que Dios no va a considerar. Hermano, ante el Señor todos los pecados son iguales. Todos. Humanamente queremos ponerlo en una escala, ¿cierto? Para no estar dentro de los pecadores, pues, para tratar de mostrar una buena imagen o creernos el cuento de que somos mejores. Hermanos, todos los pecados son iguales ante Dios. Hermano, recuerda una cosa, salvo o no salvo, eres un pecador. Hayas sido salvado o no hayas sido salvado, sigues pecando. Vengas todos los días a los cultos o no, sigues pecando. Es tu naturaleza. Es tu naturaleza. La diferencia es que el Señor obra a través de su Espíritu Santo para que tú tomes conciencia de tu pecado. Pero vemos muchos cristianos que no son conscientes de sus pecados y se creen mejores que el resto. Cuando la obra del Espíritu Santo es también darnos conciencia acerca de quiénes somos ante Dios. Hermano, analiza bien tu corazón, mide tus sentimientos, cada pensamiento que pasa por tu cabeza. Y si eres honesto, te darás cuenta que eres un pecador. Un pecador que si no fuera por la gracia de Dios que te frena, quizás serías igual o peor que aquel que está afuera. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos o hemos estado involucrados en situaciones donde la ira nos embarga y tenemos ganas de irnos contra ellos, golpearlos o decirles unas cuantas verdades? Para nosotros tenemos la razón, pero en realidad sabemos que eso no es actuar con gracia. Es por gracia, amado hermano, no por obras para que nadie se gloríe. El que cree haberse ganado la salvación siempre va a mirar con desprecio a las otras personas. Siempre las va a mirar en menos, porque las va a ver como menos. Y se va a autopercibir como mejor que el resto. Porque cree que se ha ganado algo. Porque cree que es mejor. Hermanos, si leemos bien el texto de Efesios, nos vamos a dar cuenta que la fe nos salva. La fe es el medio que Dios utiliza para regalarte la salvación que es por gracia. La gracia te salva. Pero Dios obra gracia en ti a través de la fe que Él pone en tu corazón. Es por gracia. Cuando piensas que la fe salva, entonces le dices a la gente, hermano, repite una oración de fe. ¿O no? Porque crees que la fe te va a salvar. Hermano, hay muchos que ni siquiera conocen al Señor y se saben la Biblia más que usted, más que yo. Hay muchos ateos que hablan de la Biblia y se saben más textos que nosotros. No somos salvos por repetir una oración, no somos salvos por bautizarnos, no somos salvos por venir a la iglesia, no somos salvos por cantar alabanzas, no somos salvos por tener más y más responsabilidades en la iglesia. Somos salvos por gracia. No hay estrategias, hermanos, para ser salvos. No que creas que por llevar a alguien adelante en un momento manipulado por ciertas emociones, que hace que una persona se emocione y lo toma así, y dice, repite esta oración, como lo he visto que se hace en otros lados. No, no se trata de emocionar a la gente, porque la emoción dura un ratito. Y debemos ser hijos del Señor en todo momento. El Señor obra en nosotros en todo momento. Cierra los ojos, hermano.
Digámosle a un músico que ponga ahí alguna cosa emotiva. No, hermanos, Dios no obra de esa manera. Por lo general, Dios no obra de esa manera. Por lo general. Porque Dios es soberano, quizás puede hacerlo también. Pero no obra a través de la manipulación que podamos hacer. Él obra cuando Él quiere, en el momento que Él quiere. El problema es que cuando la emoción se acaba, se va la fe. Y seguimos los mismos de siempre, siendo los mismos de siempre. Por eso la gente que busca iglesias que no sean tan frías, iglesias donde se sienta, ¿cierto? Esas emociones, ese Espíritu Santo, claro, lo hacen todo a base de emociones. Quieren sentir cosas, porque esa es la única manera en que ellos pueden sentirse realmente llenos de Dios. ¿Y el resto del tiempo? ¿Qué pasa cuando llegan a casa? ¿Qué pasa cuando están en el trabajo? Si no está esa emoción, ¿dejan de ser cristianos? Hermanos, Dios obra en todo y su obra es perfecta. No hay un momento en el que somos cristianos y en el resto no. Como hemos conversado ya anteriormente, no hay una vida de iglesia y una vida secular. Somos cristianos en todo momento. No hay una vida secular aparte, no. Somos los mismos. Si somos hijos de Dios, vamos a hacerlo en todo momento. No solo cuando sienta ciertas emociones. Ahora, somos salvos por gracia para buenas obras. Eso sí dice la Biblia, que somos salvos por gracia, no por obras, pero somos salvos para buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo que Pablo está diciendo lo complementa el apóstol Santiago cuando él dice que la fe sin obras es muerta. No es que se contradigan, se complementan. No es que está diciendo es que la fe tiene que ir acompañada de buenas obras. No. Lo que Santiago y lo que Pablo está diciendo aquí es que la verdadera fe produce obras. Cuando tú eres salvado por Cristo, tu vida cambia. Y Dios preparó de antemano para ti buenas obras para que tú andes por ellas. Pero no son un requisito. No es que tú tienes que hacer buenas obras para ganarte la salvación. Pastor, yo amo a mi esposa. Pero ¿cómo puedo estar seguro de que realmente la amo? Bueno, ¿cómo la tratas? ¿Cómo eres con ella? ¿De qué manera le hablas? ¿Cómo la cuidas? De esa manera tú puedes demostrarle a tu esposa que la amas. Pastor, yo amo a mi marido. Le gritas, lo criticas constantemente, lo manipulas psicológicamente. No lo amas, porque el amor se ve en tus obras. Y de la misma manera, nosotros podemos mostrar el amor de Dios obrando en nosotros a través de las buenas obras. Pero no es un requisito para que Él te ame. Tú en gratitud al amor que Él te da, tú actúas bien. Tú actúas para honrarlo. Tus obras son en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho para ti. Yo amo a Dios, pero vives en pecado, vives en fornicación, vives mintiendo, viciado a la pornografía, en inmoralidad sexual, criticando a todo el mundo, hablando mal de todo el mundo a sus espaldas. Apenas sale el culto, empiezas a velar, el pastor se demoró.
56 minutos con 30 segundos. Más encima dijo que iba a terminar y después se pegó otro mensaje más después del que iba a terminar. Hermano, si amas realmente a Dios, Dios va a mostrar el fruto del Espíritu Santo en ti. Si amas realmente a Dios, Dios va a mostrar el fruto del Espíritu en ti. Hermano, tu vida habla. Y tu vida dice, he sido salvado. Tu vida habla. Puedes querer engañarte a ti mismo y puedes engañar a todo el resto. Pero tu vida habla por sí sola. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El mismo capítulo, versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y el mismo capítulo de Juan, en el versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Tú puedes un día deslizar y pecar. Puede pasar, hermanos. Tú puedes en algún momento estar enojado y hablar mal de alguien. ¿Puede pasar o no le ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo. Porque somos humanos, somos pecadores. Y nuestro corazón nos engaña. Nuestro corazón nos traiciona. Debes pedirle al Señor que te ayude en esa área. Pedirle que te ayude a no mentir, a no vivir criticando, a no vivir murmurando contra las personas. Y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Debes entender que no te estoy juzgando. No soy yo el que te juzga, es la Biblia la que lo está haciendo. Y nos juzga a todos. A mí también. Lo que te estoy diciendo es que no estás haciendo las cosas para ganarte algo. Pero la prueba de que Dios te ha dado algo te va a llevar a hacer cosas. No es el requisito, pero te va a guiar a hacer cosas. El creyente que es salvo se congrega, ora, vive en santidad, pero no una santidad legalista, hermanos. Porque de repente nosotros la santidad la encerramos en ciertas conductas esperadas. No, la santidad no es legalista. No te obliga a que tienes que ser de esta manera, a que tienes que seguir este ejemplo, a que tienes que actuar de diferente. No, no es una santidad legalista. No es para ganarse algo, no es como requisito para algo. Porque ya eres salvo, Dios te salvó antes. Dios te salvó incluso antes de que nacieras. Antes de que pudieras hacer algo, Él ya te había conocido. Él ya te había salvado. La prueba de que tienes un corazón transformado es una vida transformada, que va en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho por pura gracia. Ahora la pregunta no es por qué Dios me salva. ¿Qué hice yo? La pregunta debería ser, ¿por qué me salvó a mí? Si sé quién soy, si sé lo que he hecho, si sé lo que pienso, si sé lo que hago, ¿por qué me salvó a mí? Tú no eres más inteligente que los que están fuera. Tú no eres más bonito que los que están fuera. Tú no eres más solidario que los que están fuera. La pregunta es, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Sabes por qué? Porque fue la elección de Dios. Dios quiso que tú estuvieras aquí. Eso es lo que está hablando Pablo, porque es por gracia. No es lo que tú hiciste, es lo que Dios hizo por ti. Pablo estaba hablando de un pueblo redimido, un remanente, un pueblo escogido, y Pablo les dice que fueron escogidos por gracia. Por gracia. Que no es porque hayan sido buenos, que no fue porque fueron la mejor nación. Estaban llenos de ídolos.
Y a la primera que Moisés se aleja, hacen un becerro de oro y empiezan a adorarlo. El pueblo de Israel tenía muchos dioses. Era un pueblo idólatra. Idólatra. Sacrificaban niños. Era un pueblo no mejor que el resto. No era mejor que el resto. Pero Dios los escogió por gracia. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los romanos. En Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Voluntariamente, sin ver nada en nosotros, Él decidió amarnos. Sin ver nada bueno. En pocas palabras, porque le dio la gana. Como decía el Chavo, le dio la regalada gana. Él quiso hacerlo. Y punto. Pastor, ¿por qué me salvó el Señor? Porque Él quiso, hermano. Él quiso salvarte. Pero pastor, soy malo. Sigo pecando. Lucho todos los días con las tentaciones. Hermano, yo tampoco me explico por qué el Señor te salvó. Pero Él quiso salvarte. Y Él quiso salvarme a mí también. Porque quiso. Él quiso. Cuando eres religioso, tú no te miras a ti, miras al resto. Y dices, ¿por qué lo salvó a Él? Si hace esto, o si lo he visto haciendo esto otro, o mira lo que me dijo. ¿Por qué el Señor lo salvó? Porque quiso, hermanos. Pero no debemos mirar al resto, porque tú sabes, o debes saber, que como es por gracia, no es por lo que Él haya hecho, por lo que Él haya dicho, sino porque Dios quiso. La religión te hace mirar a otros, pero hermano, cuando miras realmente toda la maldad y lo que tú eres, ya dejas de mirar al resto, porque no te va a quedar tiempo para mirar al resto. Vas a estar tan ocupado tratando de vencer en las luchas que tú tienes que no te va a quedar tiempo de mirar al resto. ¿Cómo Dios pudo salvar a ese miserable? Ese gusano, diría mi pastor cristiano. ¿Cómo Dios pudo salvarlo? Y la respuesta es de parte de Dios porque quise. Y ese miserable soy yo. Y ese miserable eres tú. Dios quiso salvarte. Y ya no eres un gusano. Ya no eres un miserable. Dios te hizo hijo. Ahora eres importante. Tan importante que Cristo murió en la cruz por ti. Y debes gozarte en eso. Ya no eres ese que fuiste. Porque Dios te escogió para que fueras de Él. Para que fueras su hijo. Ahora eres hijo de Dios. Ahora eres hijo del Rey de Reyes. Y Dios dice, aunque tú eras pecador, yo te elegí. Y te elegí desde mucho antes. Y cuando eras pecador, te amé. Y luego que te amé, volviste a pecar, pero te seguí amando. Así como un padre ama a su hijo a pesar de sus errores, a pesar de las faltas, Dios te ama. Aunque tú hagas algo, aunque tú peques, Dios te va a seguir amando. De eso se trata la gracia. De eso se trata la gracia. Hermano David, Dios te amó. Hermana Adriana, Dios te amó. Hermano Juan Carlos, Dios lo amó, hermano.
Nos conoció a todos y nos conoce perfectamente, sabe quiénes somos, sabe lo que hemos hecho, sabe lo que hacías, sabe que te pasaste ese semáforo en rojo. Y antes de que asumiera las consecuencias legales, Él ya te había perdonado. Él ya te había perdonado. Te escogió como su hijo y te dio salvación por pura gracia, no por lo que tú pudiste hacer. Dios no esperó que tú fueras perfecto, hermano. Dios no esperó que tú fueras perfecto, que tú fueras santo, que tuvieras una vida sin pecado para salvarte. No, Él así como tú estabas, Él te amó. Y te dio su Espíritu Santo para que te guíe en esta vida y lleves una vida en santidad. Pero Él te amó así como eras. Y Él nunca va a dejar de amarte porque Dios te amó con un amor eterno. ¿Qué esperas, hermano, para dar testimonio de ese amor? ¿Qué esperas para mostrarle al mundo que has sido el receptáculo del amor de Dios? Y que no importa quién fuiste, no importa quién eras, no importa incluso lo que tú puedes llegar a ser, Dios te ama. Dios te ama. Y te salvó considerando lo que tú eras. Dios sabía que tú eras un pecador. No, es que Dios te salvó porque quería que tú, o te salvó cuando tú ya eras bueno, ¿no? Hermanos, tres cosas en este texto. El primero, somos salvos por gracia. Lo segundo, somos salvos para buenas obras, no por buenas obras. Y fuimos escogidos también por gracia. Ni te llamó Dios porque eras bueno, ni te va a salvar porque eres bueno. Lo hace por pura gracia. Te llamó por gracia y te salvó por gracia. Dios conocía tus obras, pero no te salvó por ellas. Porque si dependiera de eso, no te habría salvado. Dios te salvó conociéndote, sabiendo quién eras, y te salvó. Hay solamente una obra, hermanos, capaz de traer salvación. Y fue la obra de Cristo en la cruz. Es la única obra que puede darte salvación. Alguien que ha abrazado la gracia de Dios no puede parar de alabar a Dios. Cuando tú sabes que eres un pecador y que has sido perdonado, tu corazón está dispuesto y no para de gritar gracias. No deja de agradecer y alabar al Señor porque soy lo que soy. Dios sabe quién soy. Y tú, hermanos, eres quien eres. ¿O tú piensas que Dios no ve tus pecados? Dios los conoce, pero aún así te salvó. Aún así Él quiso hacerte su hijo. Pero somos los que somos por la gracia de Dios, hermanos. Les invito a ponerse en pie, vamos a orar.